Este experimento se da por finalizado en este mismo momento. Ya podéis marcharos. ¿Eso significa que no se nos pagarán las 2 semanas completas? El experimento de la prisión de Stanford se canceló el 20 de agosto de 1971, después de solo 6 días. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos a la teoría de la mente, ya sabéis, el podcast que trata sobre todos aquellos aspectos relevantes de la salud mental. ¿Quiénes somos nosotros? Miembros de Amadag, amadag.com y lateoriadelamente.com. Y estamos aquí en este programa divulgando todo lo que sabemos, todo lo que investigamos, ya sabéis, acerca de todos estos temas tan interesantes. Para contactar con nosotros, hacedlo en el 91-119-8157, 91-119-8157, si optáis por el correo info@madag.com, o podéis descargaros la aplicación La Teoría de la Mente en las tiendas de iOS o de Android, en el Apple Store o en Google Play. Ponéis La Teoría de la Mente y ahí os descargáis la aplicación donde tenéis acceso a todos los contenidos que vamos generando. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la maldad, sobre si existe o no la maldad, sobre si hay personajes que son auténticamente malos y algunas cuestiones inquietantes sobre si cualquiera de nosotros, seres ordinarios, pueden llegar a cometer acciones de maldad extraordinaria. Y para eso contamos con la presencia de un invitado excepcional. Se llama Pablo Malo, es psiquiatra y es especialista en estos temas. Así que sin más, damos paso al programa. No hay pensamientos peligrosos. El pensamiento es peligroso, decía Hannah Arendt. Y bienvenidos a un programa más de La Teoría de la Mente. Es un programa, ya sabéis, y este es un podcast que está dedicado a una de nuestras compañeras más fieles, o infieles, como lo queráis llamar, que es nuestra propia cabeza. Y es que lo que nos vamos a plantear en este programa es: ¿podemos hacer los seres humanos actos que nunca creeríamos hacer? Vamos a hablar un poco acerca de la maldad. ¿Existe la maldad pura? ¿Qué es un psicópata? Pero a lo mejor el psicópata es solamente una parte muy pequeñita de la población. ¿Los seres que nos creemos buenos también hacemos cosas malas? Necesitamos respuestas. Y para esto está nuestro invitado de hoy. Pues mirar, Pablo Malo es psiquiatra, es miembro de la Chorierri Medical Association y del grupo de Psycho Rock, que es que hay muchos músicos por aquí, de Beautiful Brains. Está interesado en la psicología y en la biología evolucionista y también en la psicología moral. Pues buenas noches, Pablo. Buenas noches, Rubén. Aquí estamos. Pues vamos a preparar un tema apasionante. Espero que nos va a requerir energía. Espero, además esto lo hacemos por la noche, espero pillarte más o menos bien. Y a ver si las neuronas están todavía. A ver si nos da, ¿eh? Sí, porque es un tema profundo y complejo, sí. Exactamente. Vamos a hacer, si te parece, la primera pregunta por la que yo iría. James Fallon, para quien no lo conozca, es un psiquiatra que investigando acerca de lo que es y de cómo se siente lo que vamos a llamar los psicópatas, él descubrió que lo era.
Él se sometió a una serie de pruebas, él estaba analizando determinados marcadores, se sometió a una serie de pruebas genéticas y de escáneres cerebrales y entendió que las mismas áreas cerebrales estaban también desconectadas en su caso, ¿vale? Porque aquí hablaríamos de un problema de desconexión de determinadas áreas. Es decir, tenía todo el potencial para ser un asesino en serie. Pero afortunadamente se ha dedicado a estudiar lo que es la psicopatía, pues baja de empatía, tendencia a la agresividad. Vamos con la primera pregunta, Pablo. ¿Qué es un psicópata? Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos de una manera que se pueda entender. Bueno, a ver, un psicópata sería una persona con conductas antisociales. Conductas antisociales, pues en el sentido pues, de robar, de matar, de hacer cosas que van contra el grupo. Pero no toda conducta antisocial es conducta psicopática, es propia de un psicópata. Los psicópatas lo que tienen es un poco un fallo, podríamos llamar en el cerebro moral. El cerebro moral es un poco, digamos, la parte de nuestro cerebro que nos hace formar parte de un grupo, hacer vínculo. Los mamíferos nos caracterizamos por hacer el vínculo, ¿no? El vínculo madre-hijo, el vínculo de pareja, el vínculo con los amigos. Una sociedad para funcionar no pueden ser los elementos de esa sociedad no pueden ser individualistas, egoístas, ir cada uno por su lado. Hay que funcionar en grupo, hay que tener empatía por los demás, hay que cumplir normas sociales, todas así de cosas. Entonces, esta parte es la que está, digamos, averiada en los psicópatas, de manera que los psicópatas no hacen vínculo. Por ejemplo, es muy difícil que se enamoren o que tengan amor. Funcionan más por el sexo. A veces tienen varios hijos con diferentes mujeres y no saben ni quiénes son sus hijos, ni se ocupan de ellos, y funcionan muy en solitario. O sea, es un francotirador que va buscando su interés y lo va consiguiendo sin pararse al coste que pueda tener para los demás. Entonces, pues eso, no tiene empatía, no conecta con los demás, ¿no? Y esa es un poco la característica fundamental del psicópata. Pero claro, esto es una pequeña parte de la población, como has dicho antes, el 1%, quizás redondeando. Entonces, son también personas que no sienten ansiedad, no tienen culpa, no responden al castigo. O sea, por mucho que tú les castigues o les mandes a la cárcel o no sé qué, eso no cambia su conducta, salen y la vuelven a liar, tienen un impulso y vuelven a actuar en base a ese impulso. Entonces, efectivamente, como has dicho de James Fallon, hay estudios donde se ve que hay pues una determinada neurobiología que asociada a ellos, problemas en determinadas áreas cerebrales, en la amígdala, en la corteza frontal, y efectivamente James Fallon parece que tenía ese perfil, pero bueno, él parece que tenía algunos familiares lejanos ya de generaciones anteriores que habían cometido algún asesinato, alguna cosa, pero parece desde luego que su familia desde luego era muy estable y en la familia más cercana no había esos casos, ¿no? Y él desde luego pues no, ha sido un hombre que se ha casado, tiene familia, sí que se ha integrado, o sea, no responde para nada al perfil de un psicópata, aunque esperemos que no mate a nadie dentro de 4 días todavía, pero bueno, no, la conducta que he tenido hasta ahora no es propia de... Hay una cosa que estás hablando que me parece interesantísima. Tú estás diciendo que de alguna manera esta teoría de la mente, es decir, la capacidad de poder entendernos entre nosotros, la capacidad de esa empatía, la capacidad de saber y de poder tener determinados sentimientos como pueden ser la culpa o la vergüenza o el amor, no dejan de ser a nivel de nuestra especie pues sentimientos evolutivos que nos han permitido colaborar, cooperar, pero fíjate. Sin embargo, lo paradójico de todo esto y que me parece también muy interesante es que cuando desconectas esas características, porque hablemos que el psicópata, que normalmente, además dentro de ese 1% de lo que es el psicópata, muy poquitos se dedican a ser estos psicópatas de las series como CSI, etcétera, etcétera, sino que muchos de ellos, claro, los que hablamos estos... Psicópatas de cuello blanco, ¿no? Que estos son, vamos a entender
que muchos de estos psicópatas, sin embargo, al tener esa baja empatía, al tener esa ausencia de culpa, representa a nivel individual, sí que es cierto, una cierta ventaja. Por ejemplo, se sabe que muchos directivos, muchos altos mandos, tienen estas características porque una de sus motivaciones es el poder, y como tienen los obstáculos del remordimiento, etcétera, etcétera, oye, pues termina siendo, sin embargo, ventajoso para ellos. Ventajoso no para la humanidad, pero para ellos en sus objetivos, ¿no? Sí, ahí tengo una entrada en mi blog, que es la ventaja de ser un psicópata, ¿no? Y claro, yo he pintado, ese que te he pintado, digamos, es el psicópata tipo grave, extremo, ¿no? Pero lógicamente esto es un espectro, ¿no? Hay gente que puntúa alto en psicopatía sin llegar a esos extremos de graves psicópatas, y están precisamente en consejos de dirección de empresas o políticos o cosas así, ¿no? Entonces, puede tener esa ventaja porque, de alguna manera, el psicópata es un parásito, un parásito social. Los demás cooperamos, cumplimos normas, no sé qué, y él, al no tener esos frenos que nosotros tenemos, se aprovecha de todo lo que hacen los demás y lo que hace el grupo, y vive a costa de los demás, de la cooperación y de los buenos sentimientos y tal de los demás, ¿entiendes? O sea que de alguna manera, evolucionistamente, se entiende la psicopatía, que pueda existir este pequeño porcentaje en base a que se aprovechan del resto, que es un parásito que vive del resto. Si todos, por ejemplo, fuéramos psicópatas y matáramos al de al lado y desconfiáramos, pues no podría funcionar la cosa. Tiene que ser una mayoría que cumple con las normas, que tal, para que una pequeña minoría pueda parasitarles y moverse mucho. Los psicópatas, por ejemplo, suelen moverse mucho. En cuanto en un sitio ya son identificados o lo que sea, pues se van a otro, ¿no? Y de entrada la gente tenemos un instinto a cooperar y a actuar bien, y pues aprovechan de eso, luego se mueven a otro sitio, van un poquito parasitando toda esa estructura social que los demás montamos, ¿no? Y efectivamente, el no tener esos impedimentos de culpa, de tal, pues entonces hace que, por ejemplo, en empresas, en tal, pues pueda ser igual más duro, más manipular más a la gente. Los psicópatas son muy buenos manipulando, o sea, porque no tienen, digamos, empatía emocional, pero empatía cognitiva, teoría de la mente, como se llama tu programa, sí tienen, quiero decir, tienen muy buena teoría de la mente para saber lo que tú sientes, lo que tú estás pensando, lo que a ti te interesa, y entonces manipularte en base a eso. Lo que no tienen es empatía emocional, en el sentido de conectar con tu sufrimiento, conectar con lo mal que lo estás pasando, eso les da igual, ¿no? Claro, tienen este mapa de lo que son las emociones humanas, pero el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces es una cuestión totalmente también ahí diferente. Y ahondando un poquito más, ¿cualquiera podría ser un psicópata? No, eso desde luego que no. Tienes que tener, pues primero, una constitución genética determinada, una predisposición biológica, y luego también, pues como le pasa a Falón, tal, las experiencias, ¿no? Las experiencias también ayudan, quiero decir, pues el maltrato infantil, tal, cosas que pueden favorecer que acabes ahí, pero no cualquiera no puede ser un psicópata, ¿no? Para tranquilidad, como ¿no? Cualquiera, de muchos de los cualquiera no puede ser un esquizofrénico, claro. Cualquiera no puede ser, quiero decir, eso. Hace falta unos ciertos condicionantes, una predisposición genética, y luego, aparte, y ahora hablaremos, porque Fallon sigue, él afirma que tuvo una educación, por lo menos que le salvó, una educación adecuada. Él diferencia entre lo que son los psicópatas primarios, que no hay educación que te salve, o sea, no hay nada, pero luego habla de los psicópatas secundarios, que aparte de esas características necesitarían una especie de mecha, ¿no? Claro, te preguntaba acerca de esto, ¿no? ¿Qué opinión te podía merecer esta afirmación? Hombre, yo creo que el que tenga una carga genética, una predisposición muy importante para la psicopatía, es muy difícil que se libre de ella en general, salvo que salga también de ese ambiente, porque, a ver, mira, para empezar, si tú eres psicópata, probablemente vas a tener un padre o una madre con muchos rasgos también psicopáticos o de trastorno mental o de trastorno de personalidad, con lo cual vas a nacer ya en un ambiente donde va a haber malos tratos, donde te van a tratar mal, donde va a haber, pues, negligencias, abusos, toda una serie de cosas. Entonces se junta lo genético con lo ambiental.
Una manera de salir de ello pues sería pues en una adopción, por ejemplo, que te saquen de ahí a una familia, digamos, más normal, con unos buenos nivel educativo y económico, etcétera, y que te aleje de todas esas experiencias. Pero de no ser así es muy difícil, digo, con una predisposición muy alta y con unos factores tanto familiares como genéticos importantes, salir de ahí, ¿no? Puede ser, nada está tan decidido al 100% como para que, no sé, vas a un colegio y un profesor que te haga mucho, que se preocupe de ti, te trate bien, te enseñe cosas, pueda cambiar tu evolución, ¿no? Pero en general es muy difícil salir de esa carga ambiental y genética que va junta, pues si no tienes otras cosas que las contrarresten, ¿no? Positivas. Hay una cuestión interesante porque esto explicaría un porcentaje mínimo de lo que hablaríamos de la maldad, ¿no? Mínimo. Sí, mínimo. No creo que es la explicación de la además, maldad. No. En un reportaje muy interesante en el que tú hablas en tu blog, que luego si al final del programa, si te parece, si nos podrías hablar un poquito de tu blog y bueno, Sí. Porque llevas ya tiempo haciendo ese blog, ¿eh? Sí que es cierto que dices, bueno, pero eso solamente explicaría de los actos malos, eso solamente explicaría, bueno, pues una parte mínima. Pero fíjate, hay una... Vamos a hablar ahora y vamos a cambiar de tercio. En 1961 se celebró en Jerusalén el juicio del líder nazi Adolf Eichmann. La revista New Yorker escogió una enviada especial, Hannah Arendt, de la cual hablaremos, si te parece, ahora un poquito, que es una filósofa judía de origen alemán que estaba exiliada en los Estados Unidos. Y Arendt insinúa una cosa en la que además la comunidad judía de ese momento se le echa encima, y dice que Eichmann era un hombre como tantos, no era un ser especialmente nacido para ser perverso, era un tipo disciplinado, aplicado, era un burócrata de la ansiedad, ¿no? Era un burócrata simplemente, y yo creo que una parte muy importante es que él cumplía órdenes, no era Satanás. O sea, era una persona que decía terriblemente y temiblemente mortal, un producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Claro, es que esto nos empieza a poner en otra tesitura. A lo mejor los nazis que apretaron la cámara de gas, de la cual hablaremos ahora, no eran seres especialmente malos ni demoníacos, sino personas quizá como podemos ser nosotros, ¿no? Sí. Sí, esto yo creo que es bastante claro y a la gente le sorprende mucho, ¿no? Ella habló, sí, de la banalidad del mal, ¿no? Que esa gente era muy vulgar, era un funcionario que hacía su trabajo y, bueno, supongo que porque pensaba que lo hacía por Alemania, ¿no? Que probablemente es por lo que la mayoría de los alemanes hicieron las cosas durante la Segunda Guerra Mundial. Y hacía su trabajo y él tuvo que organizar pues todos los traslados de los judíos a los campos de concentración, etcétera, y se esforzó en hacerlo lo mejor posible, pues como si le hubieran dicho que tenía que hacer, pues no sé, las guardias de un hospital y organizar los turnos o cualquier cosa, ¿no? Él hacía su trabajo. Él estaba convencido de que estaba haciendo un trabajo, ¿no? Sí, y bueno, pues por el bien de su pueblo, de su nación o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, esto nos choca porque tú quieres pensar que la gente que hace el mal, pues eso es un monstruo, ¿no? Como a veces se le pinta a Hitler, un alien, un marciano que hace unas cosas horribles, con lo cual tú estás a salvo en el sentido de decir, yo nunca voy a hacer eso, ¿no? Estas cosas las hacen demonios increíbles, ¿no? Y entonces eso nos deja tranquilos, ¿no? Pintar a la gente que hace el mal como unos aliens o unos demonios, unas bestias raras, extrañas, pues te hace pensar que tú yo no soy como esos, yo nunca voy a hacer una cosa así, ¿no? Y claro, Hannah Arendt pues pone todo esto en cuestión y fue muy criticada por eso, ¿no? Claro, es que puede un ser humano corriente, que es lo que estamos empezando a vislumbrar, ser capaz de participar en un genocidio. Hablaremos ahora de un par de experimentos que me parecieron interesantísimos en este caso, pero ¿puede un ser humano corriente realizar algo ordinario, realizar actos de maldad extraordinarios, ¿no?
Sí, vamos. Si miras la historia de genocidios que ha habido pues en el siglo pasado, sin ir más lejos, que algunos le han llamado el siglo de genocidio, pero por ahí hay mapas en Internet, mapas de genocidios, pues verás que vamos, estamos hablando de millones de personas y claro, lógicamente no puede ser que los que han hecho esas cosas, el 1% de psicópatas no da para ello, ¿no? Entonces, quiere decir que hayan participado personas pues, muy normales que nos asustan, pues como tú y como yo, que en un determinado momento, dependiendo también de la situación, luego igual hablaremos de eso, del poder de la situación, dependiendo de la situación, lo que se llama el poder de la situación, que ahora posiblemente me vas a preguntar por los experimentos de Milgram y de Stanford Sí. y tal, y luego también el tema de la moral, que es un tema en el que yo quiero insistir mucho, ¿no? La moral, cuando me refiero a moral, vamos, para entendernos, moral, moralidad, que igual uso a lo largo de la conversación, me refiero al instinto humano que nos permite dividir la realidad en cosas buenas y cosas malas. Nos dividimos en cosas rojas y cosas azules o lo que sea. Hay una realidad ahí fuera, sin embargo los humanos tenemos un instinto que no tienen otros animales, que es el instinto moral, que es que vemos cosas buenas y cosas malas. Y nos dice nuestra moral que tenemos que hacer las cosas buenas y que no tenemos que hacer las cosas malas. Esto es una cosa muy, muy interesante, una novedad en el ser humano, que es un arma de doble filo, porque nos permite hacer cosas muy buenas y, como ahora hablaremos, o que es la parte que es más difícil de comprender, nos permite hacer auténticas barbaridades, convertirnos en auténticos monstruos sin que nos estemos dando cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y con esas dos un poquito explicaciones igual de la situación y de la moralidad, pues sí nos podría pasar a cualquiera de nosotros que hagamos cualquier barbaridad. Y bueno, el hecho demuestra que así ha sido, ¿no? Que así se han hecho barbaridades, ¿no? Yo creo que hay otra parte muy importante dentro de los genocidios en este caso, y es que no se practican de forma individual, se practican en grupo, ¿no? Es decir, me recuerdo este libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. No sé si te sonaba, bueno, un libro hablaba bastante acerca de esto. Y esto nos llevaría a otra pregunta intrigante también. Y además es uno de los factores de los que hablas, aunque de nuevo hablas, no es tampoco un factor único ni nada, pero es verdad que los seres humanos somos capaces de hacer más cosas malas en grupo. Es decir, ¿el grupo condiciona? Sí, el grupo juega un papel muy importante para amplificar muchas conductas. Pero claro, lo mismo que amplifica lo malo, también podría amplificar lo bueno. Quiero decir que por sí mismo no es la única explicación, pero es un factor a tener en cuenta, porque cuando entras en un grupo, pues primero piensas que las cosas que tú haces no las haces tú, que las hace el grupo, ¿no? Ves que todos hacen ciertas cosas y tú te sientes también obligado a hacerlos, porque si no, como que estás cuestionando a ese grupo o como que les estás, ¿no? Criticando. Entonces tú no quieres hacer eso con tu grupo, quieres también ser parte. Es una cosa muy importante que tenemos los humanos, es nuestra necesidad de pertenencia, el sentido de pertenecer a algo. Es una necesidad que está al nivel de las de comer o de beber. O sea, necesitamos pertenecer a un grupo, ser aprobados por un grupo, ser integrados en un grupo. Y el que te rechace un grupo es horrible, es una de las peores cosas que te puede... Bueno, en tiempos de cazadores-recolectores, que el grupo te rechazara suponía la muerte. Por eso tenemos tanto miedo al rechazo. Estamos viviendo estos días, ¿no? Todos estos linchamientos morales y tal. Entonces, tenemos un miedo a que el grupo nos rechace y nos eche, porque significaría más o menos la muerte, ¿no? Luego está el anonimato dentro del grupo, pues puedes hacer cosas y todo está permitido, ¿no? Entonces, bueno, los grupos pueden colaborar a agravar muchas conductas, pues malvadas o moralmente malas, ¿no? Pero puede ser al revés. Cuando tú entras en un grupo donde se trata de ser altruista o de a ver quién es el más santo y tal, pues también ocurre esa potenciación y todos queremos ser el que más dinero dona. Si dona la vecina más que tú, pues tú también quieres donar más. O si en Internet está diciendo a alguien lo bueno que es en esto, pues tú todavía vas a decir cosas más, no sé, más en esa línea para demostrar que tú todavía eres más bueno que él. O
sea, que los grupos pueden amplificar cosas buenas, pero también cosas malas. Pero sí que es un factor que puede colaborar al mal, desde luego, y grandes de las barbaridades en genocidios y en matanzas y tal se han hecho en grupo. Desde luego, la dinámica de grupo favorece, desde luego, que ocurran esas cosas, ¿no? Parece que hay un factor precipitante que tú hablas también en tu blog, que es esa diferencia, como tú estás diciendo, entre ellos y nosotros, la importancia que tú estás diciendo ahí de pertenecer. Y a veces la importancia de pertenecer es más importante que nuestros actos o nuestra moral o nuestra... O al final terminamos, me imagino que es lo que termina pasando ahí, por adoptar una moral que pertenece también al grupo, por adoptar una forma de pensar que pertenece al grupo. Hay muchos experimentos. Yo hablaría, que habría tantos experimentos dentro de la psicología social que son interesantísimos, pero hablaría un poco del experimento también de Asch. No sé si lo conoces, sí, ¿no? La conformidad, sí, la conformidad. Es decir, y que han replicado ahora con diseños parecidos, lo siguen replicando. No me acuerdo cuál era el diseño. Con un ascensor también hicieron. El experimento de Asch es un experimento en el cual, bueno, pues digamos que si hay 6 personas, 5 están compinchadas para dar una respuesta. Bueno, en realidad el experimento era tratar de determinar entre dos líneas cuál de esas líneas podía ser tenía mayor longitud que la otra. Entonces se utiliza el grupo para presionar precisamente a la persona que no está compinchada dentro del grupo para ver hasta qué punto podría dar respuestas erróneas que no daría si ese grupo estuviese presente, para dar respuestas erróneas. Y lo escalofriante o lo interesante también es que se encontraron que hubo una cantidad enorme de fallos porque 5 personas estaban de acuerdo. Aparece también en hay una película que la de 12 hombres sin piedad, si quiere algún oyente también hablar un poco de esto, de hasta qué punto la presión del grupo nos puede hacer cometer, en este caso, afortunadamente cuenta una historia contraria, pero cómo la presión del grupo puede hacernos efectivamente cometer este tipo de actos, ¿no? Sí. Primero hablamos igual de lo de Asch, si quieres, pero luego tenemos que hablar de lo de ellos y nosotros, que es fundamental. Yo creo que es el eje de todo. Lo de la conformidad. Ya sabes, al principio hemos dicho que a mí me gusta mucho la psicología evolucionista. La psicología evolucionista consiste simplemente en aceptar que la mente, el cerebro también ha evolucionado. Es decir, que la evolución no afecta solo al pulgar o al ojo, y que sube del cuello para arriba también a la mente humana, ¿no? Que nuestras facultades mentales e intelectuales han evolucionado. Entonces, yo creo que nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, esto de la conformidad que estabas diciendo, ¿no? Es más importante el estar con el grupo para la supervivencia de un primate social como nosotros, el estar con el grupo, que la verdad. O sea, que tú imagínate que somos un grupo de cazadores-recolectores que, yo qué sé, tenemos que ir a cazar, a buscar caza a un sitio, o que nos hemos perdido y tenemos que volver al campamento, o que queremos ir a algún sitio, ¿no? Entonces, tú imagínate que no sé, que yo tengo la razón y que sé cuál es el camino para ir a un sitio, ¿me entiendes? Imagínate que el resto del grupo dice que no, que hay que ir por otro sitio. Desde el punto de vista de la supervivencia, es mejor que el grupo vaya junto y que todos vayamos por el camino equivocado, porque sobreviviremos y tarde o temprano acabaremos llegando al sitio, que si yo me voy solo por el camino acertado. O sea, me comerá un tigre o me pasará cualquier cosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, el fundamento Totalmente. Un poco en el fondo de esa conformidad con el grupo es que es fundamental para nuestra supervivencia. O sea, no podemos sobrevivir solo. O sea, tú imagínate, en la época de cazadores-recolectores, el grupo te echa del grupo y estás muerto. Estás muerto. O sea, entonces, es muy importante permanecer con el grupo. Por eso nuestra mente, en el fondo, prefiere estar con el grupo, aunque estés equivocado, que estar acertado, pero estar solo. Porque estar solo y estar acertado es la muerte. Entonces, los experimentos originales de Asch eran muy burdos, era simplemente unas líneas, era poner unas líneas largas y más cortas, se veía muy, muy claro cuál era la línea más corta, y sin embargo todos los confederados, como les llaman los americanos, los que estaban compinchados para decir que la más corta era la más larga,
pues empieza a decir que la más corta es la más larga. Y al final la gente, pues por no llevar la contraria o por no significarse o apartarse del grupo, pues aceptaban y se conformaban y decían que sí, que era así, ¿no? Y yo creo que la explicación un poquito puede ser esa. Pero me gustaría que tocáramos el tema este del ellos nosotros, pues yo creo que es el corazón, el núcleo de toda la historia, ¿eh? Ujú. Me gustaría detenernos un poquito en esto. Tuyo es. Mira, sí, el tema, la división del mundo en ellos y nosotros es lo que se llama un universal antropológico, es decir, es una cosa que ocurre en todas las culturas. Entonces, está más o menos aceptado, lógicamente no por todo el mundo, porque nada está aceptado por todo el mundo, pero vamos, está aceptado que tendemos a dividir el mundo en dos grupos, en ellos y nosotros. Vuelve a tener esto su origen en la evolución, es decir, durante la época de cazadores-recolectores, etc., hemos vivido en grupos de 150 a 200 personas enfrentados entre sí, luchando por unos recursos, ¿eh? Entonces hemos tenido como enemigos a los vecinos de al lado, de la otra tribu, lo que sea. Y entonces hemos tenido que competir con grupos, unos grupos contra otros. Entonces, ocurre lo siguiente, yo creo que aquí está la clave de todo. Decíamos antes la moral, ¿no? ¿Qué es la moral? A ver, ¿qué es el instinto moral? ¿En qué consiste que los hombres, los seres humanos, tengamos moralidad? La moral, básicamente, por decirlo de alguna manera, es como un código de circulación, unas normas para que podamos vivir en sociedad. Si yo cojo y mato al primero que pasa, o violo a la primera mujer que pasa, o robo al primero que pasa su carne o lo que sea, no habría sociedad que pudiera sobrevivir. Es decir, habría desaparecido la especie humana hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, vivir en sociedad que tiene esas ventajas de que es la fuerza del grupo, de enfrentarnos a los felinos, a otros competidores, al estar en grupo, etcétera, pues tiene también sus inconvenientes, que es que tenemos que luchar por los mismos recursos, es decir, que todos los seres humanos necesitamos las mismas cosas y cuando estás con otra gente, pues entras en competición también con esa gente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tenemos unas normas morales para que sea posible la convivencia del grupo. Pero, y aquí está lo interesante, es que nuestras normas morales, nuestra moralidad, llegan hasta el límite de ese grupo. ¿De acuerdo? No existe una moral. Es el propio límite, el propio grupo, el que establece es el límite de la moral. Eso es el límite de la moral. Es decir, que a los otros, o sea, estamos nosotros y están ellos, a ellos no les aplicamos las mismas normas morales que a nosotros. Y esta es la clave. Es decir, no sé, los fieles musulmanes no aplican las mismas normas a los infieles que a los fieles, ¿entiendes? Podemos poner 1000 ejemplos. Ejemplos de que existen ellos y nosotros hay miles. O sea, esto es clarísimo, es facilísimo enfrentar a la gente. Se han hecho experimentos donde a la gente, cuando llegan a un sitio, les das a unos una camiseta amarilla y a otros una camiseta roja, y de momento ya tenemos el grupo amarillo, el grupo rojo, los amarillos somos los mejores, los rojos dicen que los rojos son los mejores, empezamos a tener piques. O sea, hay cientos de experimentos de estos de cómo es facilísimo enfrentar a la gente y dividirla en grupos, porque es una predisposición que tenemos nosotros. Claro, aquí, sí. O sea, te decía, podíamos hablar de Milgram, pero es que está el de la cárcel de Stanford, de Zimbardo, si te parece que, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aleatoriamente a un grupo de universitarios se les pone en una cárcel y a uno se les da un papel de carceleros y a otro un papel de personas de prisioneros, ¿no? Claro. Sí, sí, y tú te coges el papel y te formas parte del grupo al que perteneces y empiezas a pensar que si eres funcionario de prisiones dices que estos presos son la leche, es que cómo se comportan, es que tal, y acabas entrando en ese rol. Por una parte, por lo que hablábamos antes, por el poder de la situación. Es decir, si a ti te ponen de presidente del gobierno, pues dentro de un año, al principio estarás perdido, pero dentro de un año te estarás comportándote como un presidente del gobierno y pensando como un presidente del gobierno. Es decir, lo que pensamos condiciona nuestra conducta, pero también ocurre al revés. Nuestra conducta condiciona lo que pensamos, ¿no? Y luego está lo que se llama también disonancia cognitiva, ¿no? Lógicamente, que no toleramos pensar una cosa y hacer otra. Entonces, si yo estoy actuando de carcelero, acabaré teniendo una mente de carcelero. O me voy de ahí
y me dedico a otra cosa, o si estoy de carcelero, acabaré funcionando de carcelero, porque es muy difícil que mantengas esa disonancia cognitiva. Y normalmente lo que gana es que acabas pensando como de la misma manera que actúas, no que actúes de la misma manera que piensas. Eso ocurriría al principio. Si yo pienso de una manera, pues no me entraría a ser carcelero o me marcharía de allí a las primeras de cambio. Pero si tú te mantienes haciendo una cosa, acabas pensando lo que corresponde a esa situación, ¿no? Claro, porque el precio que tengo que pagar si no hago eso es enormemente caro, porque hay una disonancia, hay una gran tensión en el individuo que muchas veces no puede soportar. Tiene que optar por eliminar esa tensión, ¿no? Claro. Entonces es un sufrimiento y tú te ves que estoy pegando a este preso o estoy haciendo esto, acabas convenciéndote de que es un cabrón, vamos a decir así, y que se lo merece, ¿entiendes? Para que tú estés tranquilo lo puedes hacer. Es bueno, pues el fenómeno de la disonancia cognitiva, que creo que es de Festinger, de los años 54, por ahí, que lo describió, y que también es un fenómeno que yo creo que está bastante demostrado, ¿no? Y replicado. Y esto es un poquito lo que pasa. Entonces, claro, si a ti te ponen con los experimentos de Milgram y de la prisión de Stanford y tal, de Zimbardo, han sido muy criticados desde el punto de vista técnico, ¿no? De que están mal hechos, sí, de que la metodología, tal. Pues hay muchas críticas y tal. Yo, sin embargo, soy un ferviente creyente, pues, sobre todo más en el de Milgram y en el de Zimbardo también, en el sentido de que la gente no se da cuenta de que si en una tontería de experimento de una universidad donde estás con un psicólogo que tiene una bata blanca, que simplemente te está dando unas órdenes y tal, que has accedido a hacer ese experimento, que en principio es un experimento sobre aprendizaje, ¿no? Sobre de memoria, cómo se aprenden unas cosas y tal, y no sé si te van a dar $5 o $10 o lo que sea, que no te obliga a nada, que no te estás jugando nada, y que si ahí, en esa situación, la mayoría de la gente llegó a dar unos choques que podían ser mortales. Tú imagínate si el que está allí, en vez de ser el psicólogo con la bata blanca, es un oficial de la Gestapo que te está diciendo, de usted la corriente. ¿Quién me dice que tú? No, yo voy a decir que no y me voy, y no lo hago. O sea, nos gusta creer que somos muy buenos, que no vamos a hacer como los demás, pero que tú estás a las órdenes, tú estás en la Rusia de Stalin, o estás en la Rusia de nazi, en la Alemania nazi, y evidentemente que te vas a comportar como la mayoría de la gente que estuvo en esa situación. Es que es una ilusión pretender lo contrario. Yo, francamente, los experimentos los creo, los de Milgram y los de Stanford, no tengo ninguna. Sí, es verdad que a pesar de ser críticos, por ejemplo, del experimento de la cárcel de Stanford, ahora si te parece, aclaramos un poco cuál era el experimento de Milgram, pero el experimento de la cárcel de Stanford tuvieron que anularlo, porque llegó un momento determinado en el que los que hacían de carceleros empezaron a tener actitudes muy violentas con respecto, y eran simplemente pues gente que podía haber estado en un bando o en otro, les había tocado por puro azar. Fue aleatorio, les cogieron a unos para prisioneros y otros para carceleros. Hay una película que se llama La Cárcel, no sé, para quien quiera escucharla o quien quiera verla, que habla sobre este experimento de Stanford. Igual que hay otra película que se llama La Ola, que también habla de esta historia de este profesor, ¿no? Un profesor que también por el tema de repetir un poco la historia de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se le critica de que la gente en realidad los carceleros fueron violentos y tal, un poco porque Zimbardo les dio la orden y que fue pues como inducido por él, que no apareció espontáneamente, que empezaron a ser malos. Bueno, dices, bueno, pero es que Zimbardo les dijo que actuaran como carceleros. Vuelvo a decir, si tú estás en una cárcel de Stalin, en una cárcel de Hitler, no te van a decir, oye, dele besos y quiérales mucho, ¿me entiendes? Claro. Quiero decir que nos estamos olvidando, bien, los experimentos pueden estar mal, pero yo verdaderamente sí me creo que el fenómeno que están describiendo, es decir, que el de Milgram, que es la obediencia, y el de Stanford, la prisión de Stanford, de cómo te metes en el rol y te conformas al rol que te adjudican y cómo haces esa separación entre ellos y nosotros, yo creo que el fenómeno de base es claro y evidente que existe, ¿no? Podemos criticar los experimentos, los de Milgram se han replicado de diversas maneras, y yo creo que aguantan el test del tiempo, pero bueno, sí que tienen, lógicamente, éticamente y de muchas maneras hoy en día no se podrían hacer y no
y técnicamente, metodológicamente, pues no estarán bien. Pero yo creo que hay muchos experimentos en la vida real que van en esa línea y que demuestran que tenemos un instinto de obediencia, ¿no? Y el caso de Milgram, de hacer lo que nos dice una autoridad, ¿no? Que lo mismo vuelve a tener sentido si lo miramos desde un punto de vista evolucionista otra vez. Es decir, es importante que el grupo actúe de forma unida y concertada, porque si vamos a hacer una guerra con el grupo de al lado y cada uno va por su banda y hace no sé qué, entonces es muy importante que un líder ordene, diga tú por aquí, tú por allá. Y los grupos que obedecieron a un líder y tal sobrevivieron mejor que los grupos que cada uno hizo la guerra por su lado y fueron un desastre, ¿me entiendes? Entonces forma parte de nuestra constitución psicológica también ese instinto de obediencia, ¿eh? El experimento de Milgram, eso... porque lo digo porque a lo mejor hay algún oyente que no sabe en qué consistía, pero si te parece, si lo puedes explicar o si puedes comentar en qué consistía. Sí, básicamente era, se presentaban a dos individuos en una universidad que iban a hacer un experimento. Uno de ellos era lo que se llama un confederado, es decir, un conchabao que formaba parte del experimento, y el otro era una persona normal. Entonces se sorteaba, se iba a hacer un estudio sobre cómo se aprendía, si se aprendía bien o mal, con dolor o no con dolor y tal. Y entonces se hacía como que se sorteaba quién iba a ser el que recibía, se les ponía en un sitio y se le daba una descarga, cuando al sujeto tenía que aprender unas palabras y cuando no las aprendía pues le daban una descarga. Entonces, claro, cuando sorteaban siempre le tocaba al sujeto del experimento ser el que iba a dar las descargas, y el otro era un confederado, una persona preparada que estaba en otra sala y fingía que le daban descargas, no le estaban dando descargas de verdad, pero hacía una actuación, y era una actuación pues que iba de menos a más, ¿no? Al principio decía, uy, joder, que me has hecho daño, tal, no sé qué. Luego estaba ya pegando unos gritos terribles y al final del todo ya ni hablaba ni respondía, o sea, se le daba descarga y ya no había señal, lo que podía hacer pensar al otro lado de la habitación de que estaba muerto, de que estaba muy mal, y sin embargo el investigador, el psicólogo, le decía, no siga, es importante que siga dando las descargas, y la gente seguía hasta el máximo, ¿no? Hasta descargas que habían sido mortales si hubieran sido reales de verdad, ¿no? Claro, que hacía de investigador solamente decía, por favor, prosiga el experimento, o es indispensable que usted prosiga el experimento. No ponía al otro una pistola en la cabeza ni nada parecido. No, nada más. Le decía, el experimento requiere que usted continúe adelante o así, ¿no? Algo así, una formulación como la que has dicho. Y hubo quien se echó atrás, pero los estudios iniciales eran el 60 y tantos % los que llegaron al final, a las corrientes máximas que podían haber sido mortales. Esto además no lo preveyó nadie, porque antes de hacer el experimento se habló con psiquiatras. Los psiquiatras tampoco es que seamos muy buenos, ni nadie prediciendo cosas, pero se habló con psiquiatras, psicólogos, gente y tal, a ver qué pensaban ellos que iba a pasar. No, la gente la gente no va a hacer esto, tal. Y cuando se hizo, y Milgram no hizo un experimento 2, hizo muchos. Es decir, que lo repitió con diferentes sujetos, lo repitió con mujeres, hizo muchas variantes para ver el tema. Y el porcentaje era de ese orden siempre, 60 y tantos %, muy alto. Bueno, también había veces que el psicólogo, digamos, se iba de la habitación, entonces cuando no estaba delante la gente no daba tantos choques, en fin, hay toda una serie de variantes. O incluso si iban vaqueros o si iba con bata blanca también era otra diferencia, ¿no? Sí, hizo muchas pruebas. El libro de Milgram está muy bien, no sé cómo se llama, pero hay un libro donde cuenta todos los experimentos. Tiene un libro sobre esto, yo creo que es muy interesante, ¿no? Algo sobre la obediencia, igual se puede llamar, probablemente. Y bueno, yo creo que en esas situaciones, evidentemente, la mayoría de las personas acabaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Estos sujetos del experimento, ¿no? Aunque así en frío, cualquiera de los oyentes diría, no, yo no sería capaz de hacer esto. No, la realidad demostró un poco algo contrario, ¿no? Sí, mira, acabo de ver hoy, precisamente por ahí, que se ha hecho un estudio sobre, no lo he leído entero, pero he leído un poco el abstract y tal. Es un estudio sobre qué piensa el individuo que haría él en esa situación, ¿no? Y entonces piensa que él cortaría antes, que no seguiría adelante. Cada uno piensa que él no lo haría. Y luego les preguntan, esto era en Polonia, creo, y le preguntan, pues bueno, ¿qué cree él que harían los polacos en general?
y luego qué cree que harían los rusos o los otros o los otros. Y entonces siempre creemos que los nuestros, o sea, los polacos, también pararían antes, ¿no? Claro. Y sin embargo, yo qué sé, los rusos y los demás allá, estos seguirían dando el choque. O sea, siempre somos nosotros mejores que los demás. Bueno, pues Que no hubo esa diferencia lógico, ¿no? entre ellos y nosotros, ¿no? Y qué Volvemos precipitante, a ellos, además de la obediencia nosotros, de la autoridad, ¿no? nosotros somos buenos y ellos son los malos. Entonces, volviendo a ellos y nosotros, que te decías un poquito donde yo veo la clave, ¿cómo podemos ser capaces de llegar al mal? De la siguiente manera: cuando a alguien le sacamos de nuestro círculo moral, le echamos de nuestro universo moral, está perdido, está. A partir de ahí ya, digamos, bueno, exagerando un poco, nos lo podemos cargar. Cuando sale de nuestro círculo moral, deja de ser humano con todas las características y con todos los derechos, ¿entiendes? Y tenemos ejemplos de estos en el día a día. Hablabas un poco en tu artículo acerca de lo importante que son los eufemismos, ¿no? Si yo, por ejemplo... Sí, llamarlo de otra manera, sí, con los últimos... nombres bonitos. Pero mira lo que te estoy diciendo, ejemplos del día a día. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de cuando hubo un niño que tenía cáncer que quería ser torero? Uh-huh. No sé si te acuerdas. Y en las redes sociales, bueno, ojalá te mueras, no sé qué. Bueno, ha habido casos cuando ha muerto un torero, tal, pues va, un torturador menos, ojalá, tal. Cosas realmente sin entrar en si los toros están bien o mal o no, lo que sea. A ver, me refiero un poco a cómo esos comentarios reflejan un odio, una consideración casi de que no es una persona la que está haciendo eso. O sea, es decir, si tú crees que los toros están bien o eres un taurino, automáticamente estás fuera de mi universo moral y ya no te aplico. O sea, ya que te mueras, bueno, ahora hemos visto el caso de Inés, ¿no? Arrimadas también, ¿no? Yo ayer, sí, un poco con todo esto. Es tremendo. decir, es lo mismo, es decir, cuando una persona, pues en este caso, por yo qué sé, por ideas nacionalistas, probablemente sería, no sé lo que ha pasado exactamente, quiero decir, pues la otra persona se llama nacionalista, le oye hablar a esta que va en contra de sus ideas, es tal el odio, el asco incluso, que puede ser el asco, es una emoción muy interesante que también tendrías que hacer un programa. De hecho es la siguiente. Ya la tenemos, ¿eh? El asco. Vale, sí. pues el asco tiene mucha relación con la moral. Bueno, entonces quiere decir que la gente que es capaz de pensar eso de esa manera contraria a ti, tal, o sea, es tal el asco que tienes que le deseas lo peor y de ahí a pasar a hacerle lo peor, ¿me entiendes? Hay un palmo. Hay una deshumanización, ¿no? De la víctima. Claro, es la deshumanización. A partir de ahí es la muerte social de la víctima, ya no cuenta para ti, y a partir de ahí pasar a la muerte física de la víctima, pues bueno, es deslizarte por una pendiente, ¿me entiendes? Yo creo que esto que estamos hablando es un poquito la clave. Como tú saques a alguien de tu universo moral, ya no te sientes obligado moralmente a ser buena persona con él. Incluso te sientes obligado a acabar con él, exagerando, o a hacer todo lo posible por anularlo. Porque el razonamiento es el siguiente, tú fíjate, yo, mi grupo tal, somos los mejores, tenemos la razón, queremos el bien universal, queremos la utopía, queremos lo mejor del mundo, o sea lo que quieras, sea el Islam, mi grupo, sea mis ideas nacionalistas, sean mis ideas políticas, lo que sea. O sea, lo que yo quiero estoy resultar convencido de que es lo mejor, o sea, de que es lo mejor para toda la humanidad. Y entonces hay gente que resulta que está en contra de lo que yo pienso. Pues esta gente ¿cómo se atreven, que no quiere el bien, estos tienen que ser unos demonios, esta gente tiene que ser el mal, esta gente, o sea, si yo estoy buscando el bien universal y lo más perfecto y esta gente me está fastidiando, es que estos se merecen lo peor, hay que acabar con ellos, nos están impidiendo la felicidad absoluta sobre la tierra, ¿entiendes? Claro. Esto nos lleva a esta frase, ¿no? Que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Claro. O sea, entonces, con buenas intenciones de conseguir lo mejor para la humanidad, la utopía y tal, pues efectivamente pues tenemos pues 20 millones de muertos en Rusia, en la Unión Soviética, tenemos 60 millones de Mao en China, te pones a contar con las mejores intenciones del mundo, ¿me entiendes? Pero esto es lo dramático, o sea, que la moral
entendida, como te quiero decir, el sentido de ese instinto nuestro de hacer el bien, es un arma de doble filo. Necesitamos moral, necesitamos normas y moralidad y creer que lo que hacemos es bueno, pero tiene cara y cruz. Por el otro lado implica, pues eso, el lado oscuro, ¿no?, de la moral es que va contra el otro. Es bueno para mi grupo, pero es malo para el otro grupo, porque volvamos un poco a lo evolutivo, en el sentido de que yo he tenido que preocuparme de mi grupo y de los míos, y precisamente lo que hace avanzar mi grupo es en competición contra otros grupos. O sea, la cooperación que hacemos los seres humanos siempre ha sido contra alguien. Es a favor de los de mi grupo, pero contra el enemigo del otro grupo. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Nunca hay cooperación. Siempre que hay cooperación es contra alguien. ¿Entiendes? Este tema del ellos, nosotros, y las dos caras de la misma moneda, las dos caras de la moral, etcétera, aquí está el meollo de todo el asunto. Si esto lo entendemos, empiezas a entender un montón de cosas que vemos todos los días y cómo la gente cae continuamente en este funcionamiento. Volviendo al diablo, te iba a decir, Pablo, que yo creo que es una parte, dice que si seguimos hablando del diablo, hay otro refrán también que nos dice que el mayor triunfo del diablo es hacernos creer que no existe. Porque lo que tú decías es necesitamos estar en el bando de los buenos, y eso a veces es una ceguera tremenda porque no nos permite muchas veces el cuestionamiento, ¿no?, en torno a a lo que estabas comentando, ¿no? Sí, por ese instinto moral que tenemos que comportarnos moralmente, salvo que seas un psicópata. Entonces tienes que comportarte moralmente. Una persona normal no se levanta a la mañana y dice, a ver, ¿a quién voy a fastidiar hoy? ¿A quién voy a robar? ¿A quién voy a hacer sufrir? ¿A quién voy a matar? No, o sea, las personas normales, vuelvo a decir, las que tenemos pues ese cerebro moral, ese pegamento social que nos pega a los demás y que tal sería un poco el sistema moral, tienes que funcionar con una moralidad. Entonces no es lógico dividir a los seres humanos en buenos y malos. No existen esos malos que se levantan pensando en hacer el mal o en fastidiar a los demás, quitando estos que te digo, estos cuatro, que tampoco piensan en hacer mal, solo piensan en sus intereses. Quiero decir que bueno, un psicópata ve un reloj en un escaparate y dice, pues le pego un ropa cristal y me cojo el reloj, o mira, viene por aquí, necesito dinero, le saco la navaja y le pido dinero y ya está, ¿no? Quiero decir que es así, pero la gente normal no podemos funcionar así, no podemos hacer eso. Entonces necesitamos precisamente la moral. Hay una frase muy dura de Steven Weinberg, es muy dura, no estoy de todo de acuerdo con él, pero me ha venido a la cabeza, que dice, más o menos, la idea es para que la gente buena haga el bien y la gente haga el mal, pues no hace falta nada, eso es así, ¿no? Pero para que la gente buena haga el mal se necesita la vale. Entonces, bueno, se necesita perdón, se cortó ahí un momento. La religión. Se necesita la religión. Sí, hay una frase de Steven Weinberg que sí, que quizá como religión podríamos hablar, no sé si otro tipo de cuestión, como ideología o como... ¿qué quiere decir con la palabra religión? Quiere decir una ideología, una fe, un imperativo moral, en definitiva, es decir, una idea del bien y del mal, algo que te mueva. Tradicionalmente o en muchas cosas ha sido la religión, y que la religión pues ha hecho barbaridades a veces, ¿no? Pero también las ha hecho el comunismo, las ha hecho otras ideologías, ¿no? Y sí creo que acierta en el sentido ese de que es verdad que para que la gente buena haga el mal se necesita lo que yo estoy llamando moral o moralidad, los imperativos morales, es decir, un deseo de hacer el bien, una necesidad de hacer el bien. Es que en un momento dado es que es un imperativo, es que tienes que hacer el mal porque es lo correcto. Es decir, cuando un terrorista suicida está haciendo lo que hace, o sea, es que para él es lo correcto para que el Islam llegue a todo el mundo, a todo el universo, y para conseguir la felicidad universal, y o sea, es algo que es obligatorio. No es que, o sea, es que si de verdad eres bueno y quieres el bien en el mundo, tienes que ser así de malo y tienes que poner las bombas y tienes que matar gente. Es terrible, es dramático,
y no lo entendemos, no entendemos que igual sea el funcionamiento de nuestra mente, pero yo creo que es muy claro, ¿eh? Y efectivamente no puede ser pensando que eres el diablo, que eres tú el malo, que eres el... No, tú tienes que actuar siempre pensando que tú eres el bueno, y por supuesto nuestro grupo, nosotros es el bueno, y los malos y depravados y tal son ellos, son los otros. Claro. El discurso siempre es así. Con esto y para ir finalizando el programa, yo te diría, oye, ¿y hay algún antídoto contra estas fuerzas tan bestiales como son el grupo, la obediencia, la autoridad? Hay cosas que se han demostrado que nos pueden ayudar también a no tener que seguir esas directrices casi de forma ciega. Pues mira, en la entrada esa del blog, que sobre cómo la gente normal se convierte en genocida, hablando de uno de esos experimentos que divide a la gente, que era el de Robert's Cave, un campamento de verano que dividió a unos chavales durante 3 semanas, los dividió en 2 grupos y tal. Y la última semana les pusieron a trabajar juntos para el sistema de agua, de la traída de agua del campamento y tal, para arreglarlo, para una serie de cosas. Y a partir de ahí es cuando empezaron a unirse gente de los 2 grupos y acabaron formando solo un único nosotros. Ya no había un nosotros y un ellos, ¿no? Los amarillos contra los rojos, sino que... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cooperación, que es lo que te he dicho antes, o sea, la cooperación dentro de los grupos siempre ha sido contra otros grupos. Es decir, cuando una empresa coopera es para ganar a la otra empresa contraria, y para sacar al mercado tal producto, o no sé, pues quiere decir, Apple está cooperando mucho, todos los de Apple, para competir contra Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, la idea sería, tendríamos todos que implicarlos en una tarea común, en unos objetivos comunes, en algo, es decir, si estamos todos remando en la misma dirección, y estamos todos en el mismo barco y queremos llegar a tal isla o a esta tierra, pues yo no me voy a poner a pelear con el que está remando a mi lado, sea negro, sea del color que sea del tipo que sea, ¿me entiendes? Es de los míos. Si está remando conmigo y tiene los mismos objetivos que yo, es de los míos. Pero el problema es cómo se consigue que, digamos un poquito, que no se ha conseguido nunca, una moral universal, una moral que llegue a toda la humanidad. Todavía no lo hemos conseguido. Muchos dicen en bromas pues que nos invadan los marcianos. Sí, voy a decir yo que nos invadan los extraterrestres o algo, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues todos nos uniremos contra el enemigo. Entonces, de alguna manera, pues de esas uniones que te decía de 150 a 200 personas que eran las tribus, hemos pasado pues a reinos, ¿no? A tal, luego hemos pasado a naciones, etcétera. Y nos hemos parado, es decir, no podemos pasar de ciertas divisiones. Y salvo que nos invadan los marcianos, yo tampoco tengo una solución, porque aunque tú unifiques a la gente en un nosotros, la tendencia a fragmentarnos es tan grande que por cualquier tontería sería muy fácil volver a crear subgrupos, y de hecho en las sociedades, incluso dentro de naciones o de tal, hay subgrupos en base a cosas. ¿Qué hace que antes hemos hablado de la música? Pues te acuerdas, yo soy mayor, no sé qué edad tienes tú, pero en Inglaterra estaban las peleas entre los Rockers y los Moths. Bueno, tú has dicho antes, sí. o has dicho antes entre los Rolling Stones y los Beatles, los que eran más, los Beatles los que eran más. Es decir, que acabaríamos haciendo grupos pues en base a nuestros grupos, a nuestros gustos musicales o a nuestro... Es decir, es tan grande la tendencia a subdividirnos, a crear lo que es un concepto también muy interesante, el de las pseudoespecies. En el momento en que nosotros, los seres humanos, nos subdividimos en base a lo que sea, a razas, a cosas, a ideas políticas, a ideologías, nos convertimos como en especies diferentes. Y ya no aplicamos, volvemos al tema del universo moral, ya no aplicamos a mi especie, a la que sea, a la que tiene tal ideología, las mismas normas y la misma moral que a la otra especie que tiene otras normas diferentes, ¿no? Entonces es francamente difícil, pero ese es el reto que tenemos, pues, porque evidentemente queremos vivir en un mundo donde convivamos todos. Tenemos que buscar maneras de que tengamos todos los mismos intereses, los mismos objetivos, y eso hoy por hoy es muy difícil, porque los intereses, qué sé yo, de Corea del Norte con los de Japón, con los de tal, pues no coinciden, ¿no? Habría que buscar maneras de conciliar intereses y de darnos cuenta pues, que todos estamos en el mismo barco y habría que buscar
tareas de cooperación que nos implicaran a todos, en los que todos sintiéramos que estamos ganando, que estamos colaborando en esa empresa todos juntos y que nos beneficia a todos, pero no te puedo decir cómo lo podemos hacer. Pero bueno, por lo menos hay una intuición de que ahí podrían ir los tiros. Por ¿no? ahí podría ir, ¿no? Oye, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer contar contigo. Yo, por supuesto, siempre al final os termino convenciendo para que participéis en más programas y vamos, te reitero la oferta para si te apetece, porque de todas formas sí que me gustaría, antes de despedirnos, que nos hablases un poco de tu blog, de tu proyecto y de cómo se llama, de cómo lo podemos encontrar. Sí, bueno, el blog se llama Evolución y Neurociencias y pues tiene varios hilos un poquito que lo forman. Pero además lleva desde hace mucho tiempo, lleva 4 años o más, ¿no? Sí, desde el 2012 empecé haciendo cosas, pero creo que ya de una manera más seguida desde el 2013. Sí, te veo regular, o sea, que es un blog con una cantidad de información ingente. Sí, bueno, leo mucho, básicamente libros y artículos, y bueno, siempre encuentras cosas interesantes y cuando estoy en racha casi todas las semanas, igual publico, a veces tardo más o menos, según que yo que sé, estoy de vacaciones o cosas, o hayas leído más o menos, o des con cosas más o menos interesantes, pero sí, casi una vez a la semana, que creo que es mucho para un blog, y es lo que te decía antes, por una parte son libros que tienen que ver con la psicología evolucionista o con un poco la psicología en general, y sobre este tema, el tema del mal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hay bastantes cosas. Continuamente vuelvo un poquito a llamar la atención de la gente a que no nos dejemos llevar por nuestra moralidad, a condenar de esa manera moral tan rápida, que eso tiene muchos peligros, que esto de decir, bueno, el mundo se divide en la gente razonable que piensa como yo y en los hijos de putas que piensan de otra manera, ¿no? Quiero decir, esta es un poquito el leitmotiv una y otra vez en cantidad de divisiones y caemos en él continuamente, ¿no? Y intento llamar la atención sobre eso, sobre que hay gente razonable que no piensa como tú, que probablemente nadie lo crea. Es decir, a ver, ¿cómo va a haber gente razonable que no piensa como yo? A ver, si yo soy un tío razonable y pues el que no piensa como yo no puede ser razonable. Pues no, o sea, tenemos que pensar que hay gente sensata que ve el mundo de otras maneras, con toda su mejor intención y que es honesto como ve el mundo. O sea, es como si a mí me dicen que habrá quien, lo que yo pienso para alguien será una barbaridad y estará pensando que yo soy de ellos, ¿no? Que no soy un nosotros. Y yo te puedo decir, mira, lo que yo pienso, he leído mucho, he pensado mucho y lo pienso honestamente, lo pienso con la mayor bondad y con mayor interés por llegar a la verdad de las cosas, y es lo que yo veo. Entonces, claro, puede haber gente que esté viendo justo lo contrario que yo, con tan buenas intenciones como las mías. Y ese es el problema, no tengo la solución, pero el problema es decir, a ver, vamos a intentar darnos cuenta de esto. Sería un primer paso que nos diéramos cuenta de esto, para luego intentar a ver cómo hablamos, cómo conciliamos tu visión del mundo con la mía, cómo buscamos soluciones, ¿no? Pero es que ya si no partimos de ahí, si partimos de que los que no piensan como yo son unos cabrones, es que no vamos a llegar a ningún lado. Claro, es imposible. Qué importante es entender que el otro, siempre hay que pensar que el otro siempre está luchando una batalla, ¿no? Que el otro siempre está también en esa otra posición. Pues de verdad, ha sido un auténtico placer, Pablo. Pues ya sabéis, nos veremos en próximas entregas. Y nada más. Sí. Pues tocamos temas de estos que pueda aportar algo. Hombre, seguro. El próximo es el de la ira, que yo te voy a fichar. Seguro que el de la ira te voy a fichar porque Emiliano Brunner está fuera. Así que necesito que estoy seguro que para ese programa, vamos, va a ser estupendo. Así que nada, pues vamos hablando. Exactamente, queridos oyentes, ya sabéis, aquí hemos estado Pablo Malo y Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente.